Nuevamente llegamos al municipio del Santuario en el oriente de Antioquia. Bienvenidos a nuestro magazine al día con Aida Brunal y como lo prometido es deuda, aquí regresamos nuevamente. Wilson Duque, gestor cultural, colega, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Aida, encantado de que estés otra vez en el santuario para terminar nuestro recorrido. Claro que sí, es que como lo habíamos prometido, hace unos días estuvimos por acá, pero nos quedó pendiente hablar de los museos, un municipio muy cultural, un municipio del que nos fuimos absolutamente enamorados y yo sé que muchos de ustedes también quedaron fascinados con las maravillas de este municipio. Chicha, café de origen, buñuelos espectaculares, Cerámica, los cerámica, templos paisajes parroquiales. hermosos, la zona urbana espectacular. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por 3 de nuestros museos. En el santuario, en este momento hay 5 museos. Tenemos el del presbítero de Jesús Antonio Gómez, que va camino a los altares. Tenemos el artístico Montecristo, el histórico José María Córdoba, la Casa Museo El Santuario. Espectacular, así Y que el de la Chicha, que recientemente el que visitamos. el que ya visitamos. Qué chicha tan deliciosa, yo me la terminé en la casa. ¿Cómo terminó? Espectacular, ay, deliciosa. Hay que volver, hay que volver. Bueno, contémosle entonces a nuestros amigos en qué punto estamos. Esta es la alcaldía municipal. Sí, que queda en todo el parque palacio, principal. sí. En el santuario, el parque principal es llamado la Plaza Mayor José María Córdoba, en honor al prócer de la patria, el general, que al museo que vamos a entrar, estamos acá al frente, lo que podemos ver acá es las puertas, las ventanas originales de la época de la batalla del santuario que se dio en este territorio, este parque principal, esta Plaza Mayor. En este lugar se dio una batalla entre el Ejército de la Libertad y el Ejército de Simón Bolívar. Ahí estamos observando la puerta y la ventana original. Inclusive vemos como unos huequitos, esos huequitos son los sablazos de la batalla en 1829. 1829. Bueno, entonces ingresemos para que conozcamos un poquito la historia de uno de los museos más representativos del municipio del Santuario y el segundo más antiguo de Antioquia, después del Museo de Antioquia. Vamos por acá. Don Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Mucho gusto conocerlo, qué rico que estar acá y poder visitar un lugar tan maravilloso del que me han contado muchísimo. Don Jaime, cuéntenos un poquito qué encontramos en este museo en la Plaza Mayor del Santuario. Aida, qué pena, don Jaime, yo lo interrumpo, pero para darle un poquito de contexto a las personas, cuando vamos por acá, por esta vitrina, acá vamos a encontrar unos elementos que son de los elementos más antiguos que hay en el museo. El sombrero que lleva el general José María Córdoba, estamos hablando de 1829, un sombrero de jipijapa. Está la chapuza donde tenía el arma, sí. y una pintura de su mamá, que se piensa que es la pieza más antigua que tiene este museo. Y una totuma de uso personal del general Córdoba. Sí, esa totuma la utilizaba el general Córdoba cuando salía de campo a las batallas para él tomar agua. Y la chapuza, como explicó don Wilson, es hecha en cuero, ahí guardaba su arma. Ocurre que en una salida de campo de batalla la extravió, después la encontró pero sin el arma. Bueno, Wilson, ahorita cuando estábamos en la parte de afuera nos hablaba un poquito de la puerta y de la ventana, aquí ya las podemos apreciar muy bien, hablaba también de los orificios que se corresponden a esa batalla que se desarrolló en el municipio. Lo que pasa es que allá al frente apareció el ejército enemigo y resulta que disparaban de allá para acá y a eso se deben esos huecos que se notan en la puerta. Él estaba resguardado acá adentro. Sí, esta era su casa de refugio, entonces los compañeros heridos que lo trajeron para este lugar, que la tuvieron que habilitar como hospital. La pintura que vemos allá. Sí, exactamente. Esta puerta es original, lo mismo que aquella ventana, la que está allá al fondo, sí. El baúl y la silla. Ese baúl es el que en esa época llamaban granero, que era el que pertenecía a los habitantes de esta casa, a don Juan José Gómez y de su esposa doña Isabel García. Era donde guardaban el mercado. Cuando la familia era pudiente tenían un segundo granero, que era donde guardaban su ropa, porque cuando eso no existía ni el chifonía, ni el escaparate, ni el nochero, ni nada de eso. ¿Estamos hablando de qué año? Esto ocurrió el 1829. 17 de octubre de 1829. Don Jaime,
yo quiero que aprovechemos nuestra cámara, nuestro medio para invitar a todos los orientales, a todas las personas que nos siguen y nos ven, a que visiten este museo en el municipio de El Santuario, conocer un poquito la historia. Además, Claro, ¿por qué es importante conocerla? Sí, es con mucho gusto, porque aquí el santuario tiene dos hechos. El uno, lo de la batalla del santuario, y el otro, el sacrificio del general Córdoba aquí en este lugar, que fue el libertador de Antioquia. Bueno, y algo muy importante, Aida, que conozcan de pronto nuestros seguidores, es que en este lugar donde estamos en este momento fue precisamente esa casa. Sí. Eso es lo interesante de este museo, que lastimosamente esa casa fue demolida, se volvió a construir como en 2 veces, pero entonces se tomó el mismo lugar, las pertenencias que habían. Acá podemos ver una cruz que es donde se cree que él cayó muerto. ¿Este piso no es original? No, es recreado. Esto era en tierra. Ah, ya. Tanto el empedrado como esta baldosa fue colocada mucho después. Sí, aquí también podemos apreciar en esta urna ese primer cuadrito, es el escrito de Córdoba, que fue dirigida a un amigo suyo. Ahí dice el texto: apreciado don Sinforoso, favor prestarme 50 pesos, que necesito hacer un viaje. Atentamente, José María Córdoba. Ese es el puño y letra del general Córdoba, una letra muy bonita. Acá, a continuación, está chapas y clavos que eran de esta puerta. Y también se pueden apreciar ahí el tenedor con el que comía el general Córdoba. ¿Lo aprecian ahí? Claro que sí. Ahí se ve. Bueno, ocurre que aquí en el santuario, por esa época, encontraron un armamento de guerra que fue encontrado en una vereda de acá del municipio del Santuario. Y parte de ello también acá donde fue la batalla. Construir las casas del barrio, que ahorita pasaremos por ahí, se fueron encontrando estos cañones y este armamento. Sí, estas son balas o balines de cañón. Y allá enseguida están lo que es la espada, la lanza, la bayoneta y otra espada que está aquí arrinconada. Esa última de allá, si no hace parte de ese grupo que encontraron en esa vereda. Esa ya fue donada por la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba de Bogotá a este museo. En estas bolsitas contienen una tierra. Ocurre cuando sucedió la batalla de Ayacucho en el norte del Perú, el general Córdoba le dijo a sus soldados: soldados, busquemos un objeto que llevemos de recuerdo como triunfo de esta batalla para nuestra tierra antioqueña. Después de un rato, los soldados no encontraron el objeto que quería Córdoba. Apenas Córdoba se enteró que no habían encontrado el objeto, llegó y se agachó y recogió tierra de aquel lugar y dijo: aunque sea tierra de aquí el Perú, vamos a llevar a nuestra tierra antioqueña, que es la que está en esas bolsas. Bueno, qué bonita la historia, Will, qué importante es conocer la historia y qué bonito llegar a un lugar que recrea precisamente toda esa batalla, toda esa lucha que se desarrolló en el territorio nacional, en este caso en el municipio del Santuario, territorio y algo del muy Oriente. Interesante, inclusive existen varias películas que están recreadas en este lugar. En la batalla del Santuario también hay varios libros, una investigación de un extranjero muy interesante que habla del momento de la batalla y un montón de versiones al momento del morir, porque se hablaba también de que acá habían como otras habitaciones. Sí. Habían más habitaciones y ellos disparaban hacia acá diciendo que era que acá le estaban respondiendo. Entonces hay varias versiones, entonces según el que la cuenta, diferente. Entonces, por ejemplo, el que lo mató a él cuando se viene a defender en Bogotá porque lo iban a condenar a muerte, al que mató al general José María Córdoba por haberlo asesinado, él tuvo un juicio, él estuvo en la cárcel hasta que él se voló de la cárcel. Él se defendía diciendo que Córdoba tenía un arma y que le iba a disparar, y otros no, él no tenía un arma, y otros que sí. Por ejemplo, Francisco Giraldo, sí, Giraldo, cierto, que es de acá, del Santuario, un soldado de él, estaba también mal herido, pero se dice que él estaba acostado, pero mirando hacia esta pared, hacia allá. Entonces que él escuchaba todo, pero no se dio cuenta cómo fue el hecho. Lo cierto es que en este parque, en toda esta zona, hasta la quebrada, se desarrolló la batalla en diferentes bloques.
Entonces es una historia muy interesante que ojalá los antioqueños conociéramos. Y hay veces vemos, bueno, le importa de quién es José María Córdoba, pero es que estamos hablando lo que pasó acá, le demos la democracia, en que hoy vayamos a votar a las urnas, en que tengamos una libertad, porque lo que quería de alguna manera Simón Bolívar era una monarquía de ir pasando el poder. Y a eso se oponía Córdoba, que estuvo en todas las batallas libertadoras con Simón Bolívar. Él estuvo en la batalla y cuando se independiza Colombia, él entra en pelea con ellos. ¿Por qué? Porque dice, para eso luchamos. Pues, ¿cómo vamos a luchar por la libertad y vamos a seguir en las mismas? Vamos a cambiar de poder. Claro. De los españoles vamos a pasar. Entonces él se rebela, forma su equipo, forma su ejército, se viene desde Medellín recogiendo Marinilla y estas tierras con campesinos, estudiantes, personas que no eran soldados, a diferencia de un ejército que eran de 900 personas contra 380. Y ellos todos veteranos de guerra, extranjeros, tras acá era gente de acá de la tierra, y se viene y se da esta batalla. Es una historia demasiado bella y que habla de que hoy somos un país libre, democrático, gracias a ellos que dieron la vida. Y al haber ellos luchado, Will, usted nos cuenta la historia de Yo me escaramuseo porque es nuestra gente, ¿cierto? Es la identidad nuestra, en este caso del santuario y de los orientales. ¿Dónde nos quedó esa berraquera? ¿Dónde nos quedó esa defensa? Nos relajamos, ya es una cosa totalmente diferente. Y no estoy hablando de alzarnos en armas ni nada, pero ese empuje, esa berraquera también. ¿Dónde quedó? Los antioqueños como tal, siempre hemos sido muy echados para adelante, y los de estas tierras, lo que estamos hablando, por ejemplo, antes de esto de la independencia, vienen los comuneros en Guarne, sí. Estamos hablando de la gente de Guarne, todo lo que hubo allá por querer la libertad, por defender sus derechos, Marinilla, el santuario, acá también tuvimos otros personajes como fue, se me fue el nombre, estaba Francisco Giraldo y... No, ese era don José, el coronel José Anselmo Pineda. Anselmo Pineda. Él era santuariano, él fue compañero amigo de Córdoba y él fue el que le avisó al general Córdoba que el ejército enemigo venía por un lugar que en esa época llamaba Baos, V-A-H-O-S, Baos, que hoy en día es el municipio de Granada. Inicialmente, devolviendo un poco la historia, en un inicio Bolívar y Córdoba eran amigos, inclusive el general Córdoba fue un militar muy sobresaliente del ejército de Simón Bolívar. Todo ocurrió porque alguna vez el general Córdoba llegó y le hizo una pregunta a Bolívar. Le dijo, Bolívar, a mí me toca afrontar las batallas y apostar mi vida. En cambio, usted por allá encaramado nomás dirigiendo. Tratemos de ser más equitativos. Repartámonos mejor las tareas. Y esas palabras, esa solicitud que le hizo Córdoba a Bolívar no le gustaron. Y por eso fue que le dio la orden a Rafael Urdaneta en Bogotá de enviar para acá, para Antioquia, un ejército para que capturaran a Córdoba, como si fuera un delincuente, digamos. Y resulta que la intención no era matarlo, sino que lo capturaran, porque Bolívar llegó y dijo, necesito que me lo traigan vivo, que necesito hablar con él para calmar esas rebeldías cordobesas. Y debido a eso fue que enviaron ese ejército, como dijo don Wilson ahora, un ejército compuesto entre 800 y 900 soldados veteranos de guerra. Acá podemos recrear la batalla del santuario un poco, acá en esta pintura. Aprovechemos mientras vemos esa pintura, don Jaime. ¿De quién es esta pintura, don Jaime? De don Ramón Vázquez. Recordemos los horarios de atención, quiénes pueden venir, tiene algún costo entrar y porque aprovechemos a invitar a la gente que venga. Sí, claro, porque este es el Museo Histórico del General de División, don José María Córdoba, que fue el verdadero libertador de Antioquia.
El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. No tiene ningún costo la entrada. Pueden venir la población, pueden venir los colegios, las escuelas, y entonces aquí con mucho gusto se les explica en qué consistió este museo. Muchísimas gracias, don Jaime, conocer un poquito de la historia, acercarnos a ella. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Con mucho gusto, siempre a sus gratas órdenes, estoy para servirles. Aida, le cuento sí, que muchas también gracias. tenemos un museo artístico Sí, a verlo. de el mejor humorista de América. Lo tenemos aquí al frente. Ya Tenemos ver. una pasadita. Bueno, pero entonces, Chaito, don Jaime, que se ven. No, tranquilo, don Jaime, háganlo. El pueblo santuariano al primer humorista de América, Guillermo Zuluaga Montecristo, hijo ilustre de esta ciudad. Homenaje de admiración y gratitud en sus 50 años de vida artística. Esto se da en el 1994. ¡Ay, qué bien! Permiso. Estamos hablando del mejor humorista de América. Si le preguntamos a las personas mayores, veían el canal Caracol en radio, todos los días a mediodía, como si fuera el noticiero. ¿Él es santuariano? Sí, de padres santuarianos, nació en Medellín, pero siempre se identificó como santuariano y su programa tenía un enfoque y él se inspiraba. Para sus chistes se iba para las heladerías, las cantinas del santuario, a mirar cómo se comportaba el bobo, el loco, y a imitarlo. Sí, Y así se qué hizo. chévere. La historia artística de él es muy interesante, que ya don Jaime medio nos cuente por encima, pero este es el Museo Artístico, Santuario, Altar de la Patria y de grandes artistas y humoristas. Vargasville también es de acá del santuario. Las aventuras de Montecristo, un hito en la radio. Bueno, muchos reconocimientos. Observamos acá también muy interesante porque, insisto, conocer un poquito, Will, los personajes en este caso, que son orientales y que están acá en el municipio del Santuario. Acá podemos recrear, conocer y aprender un poquito acerca de la historia, en este caso, de Montecristo. Nos encontramos en el Museo Artístico y Humorístico del que fue el mejor humorista en toda América en el siglo XX, don Guillermo Zuluaga Azuero Montecristo. Él nació un 10 de febrero de 1924 en la ciudad de Medellín, en el barrio Buenos Aires, y murió a la edad de 73 años, enfermo en la Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín. La misma fecha de José María Córdoba, por fecha, no por año. Sí. 17 de octubre. ¿Mueren en la misma fecha? Él murió 17 de octubre de 1997. Ah, 97. 97. Sí, perdón, sí. Bueno, pero es la misma fecha de... Sí, pero el mismo día, el mismo día. Diferente año, pero el mismo día. Sus padres. Aquí podemos apreciar la foto de los padres. Su papá fue un médico, el doctor Baudilio Zuluaga. Él sí nació aquí en el santuario. Y la mamá, una bogotana llamada doña Carolina Azuero Ordóñez. Esta familia vivió aquí en el santuario mucho tiempo. Cuando Montecristo hacía las presentaciones por la radio a la 1:30 por RCN, Caracol y Todelar, él se hacía llamar Guillermo Santuario Zuluaga. Incluyendo el nombre del municipio en su nombre artístico. Sí, le preguntan que por qué santuario. Él decía que era en agradecimiento a la población santuariana que lo apreciaban mucho. Bueno, ahí pueden apreciar los diplomas, menciones de honor, trofeos, medallería y botonería. Muchos reconocimientos. Más de 200 piezas que están aquí en este museo, aparte de otras que están guardadas porque como no caben todos aquí en este salón, entonces hace poco que hicimos mantenimiento al museo, los que llevaban más tiempo se guardaron en la Casa de la Cultura y se sacaron a relucir otros que había traído Mónica, su hija, que trajeron todos estos botones y estos trofeos, ahí están exhibidos. También podemos apreciar acá los long play, sacados o fabricados por Discos Fuentes, que también esa empresa le donó ese trofeo, ese long play. Ahí pueden ver en las carátulas los papeles que él desempeñaba, que el borracho, que era
en mi concepto, el mejor personaje apetecido por todos los radioescuchas. El bobo, la viuda, el niño, entre otros. Por aquí podemos apreciar unas cachuchas que él utilizaba cuando desempeñaba el papel de Montecristico, Montecristeso, Montoño, Montecriflauta, Montecristina. Él utilizaba una cachucha diferente y sus implementos, que con esos ayudaba para realizar sus chistes con más armonía. Y Bueno, qué había interesante. radionovelas en un teatro en Medellín, Sí, ay, con todos los personajes historietas y la también. gente hacía la fila para entrar a ver. Ay, qué rico. También ahí podemos apreciar las revistas que él también mandó a sacar de puros chistes. Las aventuras de Montecristo. Un amigo de Cantinflas Aquí hay mexicano. una foto. Esta foto muestra a Montecristo, un expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, un personaje del elenco de Montecristo, don Justiniano y doña Queta. Hay otros personajes del elenco, pero no hay fotos, que es Celio Arruga y Pochochita. Bueno, qué bonito, qué interesante, qué rico venir también entonces a este municipio, Will, y conocer también la historia, en este caso de los artistas, humorista, el más importante, el mejor y el más importante. En el siglo XX fue el mejor humorista de América. Don Jaime, ahora sí nos despedimos de usted, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, qué labor tan bonita, recrear la historia, contarla con esa pasión y con ese amor, Dios lo bendiga, muchas gracias. Es con mucho gusto, siempre sus gratas órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Dios lo bendiga. Mucho gusto, Luis. Bueno, Will, llegamos a la Casa Museo. Casa Museo del Santuario, ubicada a 1 kilómetro del puente peatonal de la entrada al santuario, que llaman por el hospital, enseguida de la Fundación Alifisa, que es los niños con discapacidad. Un poquito entonces retirada también. Sobre la autopista Medellín-Bogotá, sobre pero la también se autopista. puede ingresar por el área urbana, por La Chapa, pero vale toda la pena. Es un museo enfocado en la cultura santuariana, en sus historias, personajes, costumbres. Es un lugar muy bello. Acá también hay exposiciones constantemente, una programación cultural frecuente. Sí. Este es un sitio muy, muy especial del santuario, que cuando van al santuario no se pueden perder. Esta casa está hermosa. Una casa que tiene más de 200 años. Y parece pues como un centro de recreación también, un centro recreativo. Sí, acá también hay, lo alquilan para reuniones. Es un espacio donde se puede venir a tomar un café, se puede venir con su familia, sentarse en el llano, te prestan una sombrillita, hacer su alguito. La verdad es un lugar muy especial. Ay, sí, se siente una tranquilidad, una paz y bueno, un lugar muy bonito. Buenas tardes. Estamos con Andrea Barco, quien nos va a explicar así, grosso modo, acerca de la Casa Museo El Santuario. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en la Casa Museo de la Fundación Aurum del municipio del Santuario. Esta Casa Museo tiene 10 salas. En estas salas hacemos un homenaje a la cultura santuariana. Es un museo muy local y tenemos diferentes exposiciones. Qué bonito lugar. Me llama la atención ahora que vamos ingresando, Andrea, Will, pues la casa es una casa de pueblo, una casa de campo, una casa antigua. Una casa muy antigua. De hecho, de las cosas más lindas que tenemos en este museo es esta casa que nos permite ver la arquitectura, sí, los espacios amplios para las familias numerosas, como todo ese tema campesino tan bonito.
Y esta es una réplica de una capilla o una... Sí, esta es una pequeña capilla dedicada a San José. A San José porque el santuario está ubicado en el Valle de San José de la Marinilla. Este es un lugar muy especial y algo de lo chévere de esta casa es que es una de las primeras casas que hubo en el santuario. El santuario no ha cumplido como vida municipal, nos lleva los 200 años, tenemos 185 años. Y esta fue de las primeras casas que hubo en el territorio. Entonces, la verdad es que y está muy bien tenida, pues. Entonces, ¿hace cuánto nace la Casa Museo? ¿Y de quién es la idea? Bueno, la Casa Museo es de una familia del santuario, de don Jaime Zuluaga. Se hace pues como para rescatar toda esta historia del santuario. En esta sala es un homenaje a la sacristía. Sabemos que en el municipio del santuario han salido muchos sacerdotes. Entonces, cada una de las salas, como te explicaba, representa algo. Esta es nuestra sacristía. La familia de la promesa es que don Ramón Giraldo estaba casado con doña Ignacia Zuluaga y ellos no habían podido tener hijos. Después de 10 años de matrimonio, ellos escuchan de Nuestra Señora de Chiquinquirá y hacen un viaje, una peregrinación, y le hacen una promesa a la Virgen, que si ella logra tener hijos, entonces consagra a los hijos para uno de sus hijos para el servicio, ¿cierto? Para que fuera sacerdote. Y doña Ignacia Zuluaga tiene 7 hijos, de los cuales 2 hijos son sacerdotes y una es religiosa. Y hasta el día de hoy se ha conservado que en la familia Giraldo hay un sacerdote. La familia Sí. Promesa, qué interesante. Sí, hay varios personas que han hecho mucho por el municipio, socialmente sacerdotes que son hijos de la promesa, se les llama acá en el santuario. Estas fotografías son fotografías de más o menos 90, 80 años y representan las actividades que la iglesia hacía con la comunidad. Tenemos primeras comuniones, tenemos encuentros de damas, tenemos los sacerdotes inaugurando escuelas, siempre la iglesia como en el trabajo pues civil y social. El matrimonio es la cama, ese altar. Aquí representamos algunos matrimonios de épocas donde se acostumbraba que las personas se casaban de semiluto o de blanco y negro. Tenemos una cama de 214 años. Esta cama tiene una particularidad, que es estos espacios donde se ponían las varillas para los toldos de las señoras cuando estaban en dieta, donde se ponían, se cubría para los mosquitos, pero también si una persona fallecía, entonces se ponían las velas mientras recogían el cuerpo. Multiusos, multifuncional. La cama se considera un altar porque es honroso, pues el matrimonio Claro. y el lecho sin mancilla, entonces era como ese altar de la pareja. Los matrimonios se hacían en las horas de la mañana porque el matrimonio era un sacramento para la Iglesia Católica y entonces se tenía que tener 8 horas de ayuno para recibir el sacramento. Por eso se casaban en las mañanas. Se celebraban las vísperas para el matrimonio, que era que un día antes se invitaban a todas las personas a tomarse un chocolate, un pancito, como el día antes del matrimonio, y se casaban muy temprano, tipo 5 de la mañana, y se compartía un desayuno o el famoso caldo amarillo. ¿Como una changua o qué? Como una changuita. Qué bonito. Bueno, me llama la atención, ¿cómo que se casaban de luto? Como de blanco y negro. Bueno, Monseñor decía que el matrimonio, o sea, que la vida tenía momentos de alegría y de tristeza, y que compartirlos en pareja hacía que la vida fuera más llevadera. Entonces era por eso como una representación. Espectacular, me encantó esta habitación, el tocador con el neceser. Este neceser era donde las mamás guardaban el mechón del pelo del novio, guardaban la foto del novio y las chicas salían a mostrar sus cosméticos y sus cositas. También está la máquina de coser, que es muy especial porque una de las tareas que hacían las mamás era coser. O sea, como eran familias tan numerosas, entonces las mamás adecuaban la ropa de los hermanos mayores para los más pequeños. Y las mamás... Y todavía se ve eso en la actualidad. Todavía. Y las mamás guardaban como su cajita donde tenían también allá, vamos a mirarla allá, donde tenían su hilo, su aguja, sus tijeras. El costurero.
Ay, qué bonita esta Ay, las planchas máquina. también, tan Mira esas lindas. tijeras, así yo creo que me tocaron a mí un poquito más chiquita y yo casi por allá tengo un accidente con una de esas. También las mamás tejían, hacían estos tendidos. Era muy bonito porque en esa época las mamás estaban muy ocupadas en muchas actividades y la gente no tenía tiempo de deprimirse. Pues, ¿a qué horas? Con todas las actividades que realizaban. No hay Ay, cómo. espectacular. La linterna, la radio, ¿cómo es que? El chifonier o el armario. O el buffet. El bife. Bueno, las imágenes religiosas, obviamente, Andrea, que no pueden faltar. Ay, qué bonita, qué bonita. Me gustó esta mucho. Bueno, Este es un lugar continuamos. muy, muy especial. Sí, 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 sí. Que independientemente que seamos santuarianos o no, igual yo creo que nos Cultura paisa. representa, ¿cierto que sí? La cultura paisa en su totalidad. Bueno, aquí tenemos una representación de las salas. En las salas se recibían las visitas, se recibían los vecinos, era como ese ambiente donde las personas se sentaban a charlar. Tenemos el Corazón de Jesús, Sí. que es muy típico en las familias santuarianas. Tenemos el televisor, que era un televisor grande, que las mamás le cosían y hacían como una servilleta, le ponían las materas. También tenemos pues como el televisor. Televisor a blanco y negro. A blanco y negro, que se demoraba un rato para prender y salía una lucecita para allá. Tenemos fotografías de diferentes personas, familias del municipio del santuario. Estas fotografías hay algo muy lindo, y es que el adulto mayor siempre está en el centro de la fotografía. Independientemente de lo que se estuviera celebrando, se le daba un valor muy especial al adulto mayor, como la sabiduría, como la palabra de la persona mayor, ¿cierto? Se respetaba mucho. Por ejemplo, aquí la que es homenajeada es la niña, porque se está graduando, esto es un uniforme de un colegio, pero sin embargo la abuela es la que está en el centro de la fotografía. Bueno, aquí tenemos una sala que hace un homenaje a la educación en el santuario. Estos pupitres en madera son muy especiales porque era para 2 personas. La escuela cumplía también una labor social, donde el niño más indisciplinado lo sentaban con el más juicioso para que se ayudaran. Sí. El que sabía matemáticas con el que menos sabía para que le enseñara al amiguito, ¿cierto? Entonces, también la escuela cumplía esa labor social de ayudarse. La educación empieza en unas casonas grandes, empieza con don José Ignacio Botero Palacio, llega en 1802, él es médico y es abogado, y él convence a las familias para que vayan a su finca en el Valle de María, a los niños, para que dejen llevar a los niños para enseñarles. Entonces los niños empiezan a tomar nota en hojitas de chaguala y empiezan a coleccionar sus hojitas de chaguala donde tenían sus fórmulas matemáticas y todas sus cositas, al cementerio antiguo del santuario. También pues se hace un homenaje a la muerte como parte de la vida. También se muestra cómo la muerte pues no escoge, entonces vemos las fotos de niños muy pequeños que nacen 2 gemelos y uno se muere, ¿cierto? Y el otro queda vivo. Vemos también una mamá que se muere y deja a sus 3 niños huérfanos. Vemos una chica que iba a casarse y entonces le ponen el vestido de novia para enterrarla. Se toman estas fotografías porque para muchas personas era la única fotografía que tenían y era como el tener un recuerdo, como que la persona moría y lo primero que se pensaba es no la vamos a volver a ver. Entonces vamos a tomarle una foto para tener la foto de esta persona. También lo hacemos aquí, un homenaje a la cerámica del Salto. Esta es de la cerámica del Salto de don José Jesús Ramírez. Él escribió el himno de Cocorná y fue de los primeros que tuvo una banda aquí de música en el municipio del santuario. Tenemos diferentes personajes que han sido representativos en el municipio del santuario, pero esta lápida sí fue hecha aquí en la fábrica de la cerámica del Salto. Que estuvimos visitando en el programa anterior, dimos todo un recorrido y nos enteramos, conocimos de primera mano. Un poco del cementerio, que en el cementerio podría bien ser en el futuro un museo cementerio. Allá hay unas lápidas muy, 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 muy bellas que se hicieron en la cerámica del Salto. Y eran muy lindas porque se ponía la foto, pues se hacía la representación de la persona y se ponía lo que la persona hacía. Entonces él es un músico, entonces vamos a hacer como algo más especial, más simbólico. Sí. Esta sala hace homenaje a los artistas santuarianos.
tenemos fotógrafos, tenemos por aquí a Flor Ezequiel. Para 1920 él fabrica su primera cámara fotográfica. Para 1922 él ya es capaz de ponerle color a las fotografías. Él es pintor, escultor y fotógrafo. También hizo teatro. Él trajo el primer radio al Santuario. La primera emisora del Oriente. Sí. En 1928 compró un radio en Medellín, en la Alhambra, a un judío de nombre Betier, que vino a montar su almacén de radios, y él se viene para acá, para el Santuario, con su primer radio, y también trae el proyector para la sala de cine. Y él tenía algo muy interesante, era que en el marco de la plaza ponía un parlante para dar todos los avisos por radio y por el parlante para que toda la gente escuchara lo que había sucedido, dar información. Y hacía obras de teatro, pero se iba a la salida de la iglesia y montaban una obra de teatro en el atrio para incentivar a la gente a ir al teatro, ver el teatro. Un artista muy reconocido acá. Antonio Botero fue fue un fotógrafo de los 60 más o menos, 50, 60. Y de él la familia donó todos los negativos y a través de varios proyectos con el Ministerio de Cultura se han logrado ir revelando. En el momento van casi 3.000 negativos, pero hay casi 35.000. Y ahí están todas las familias santuarianas, hay entierros, primeras comuniones, matrimonios y muchas de ellas estuvieron expuestas en la Casa de la Cultura, pero en este momento ya están en el repositorio digital, en donde las personas pueden ingresar, encontrar a su mamá, a su tía, y inclusive un espacio, como usted reconoce a alguien de la foto, le puede poner el nombrecito, como para ir recordando todo. Es algo muy bonito. La historia. Ese archivo es de los archivos más grandes que tiene Antioquia, material fotográfico. Toñito el fotógrafo, también fue un fotógrafo muy importante aquí en el Santuario, casi que todos los eventos, las primeras comuniones. Que no tenga fotos en la casa de Toñito, no es de Santuario. No es de Santuario. No, de la generación de nosotros. Siempre una foto era Toñito el fotógrafo. Cuando vimos en la parroquia San Judas, en la basílica, las estaciones y los vitrales de la parroquia central. Él no solamente fue pintor, él se desarrolló en muchas... Vitralista, y inclusive el hijo de él todavía vive, también es artista. Que fue el que le hizo el retoque a la basílica. A las estaciones de la basílica. Roberto Pineda Duque. Él a los 9 años queda huérfano, él es agricultor, aprende el arte de la ebanistería y Monseñor lo lleva para que él haga los confesionarios. Y él en los tiempos libres se iba a tocar el piano, pero lo hacía sin ningún conocimiento, lo hacía como por curiosidad, como cuando uno pasa por un piano y tiene la curiosidad de tocar. Y el corista lo escucha y le dice, ¿usted por qué no se, usted es músico? Y él dijo, no. ¿Y usted por qué no se dedica a la música? Y él se vuelve un músico muy consagrado. Él compuso para grandes orquestas. Mucho de esas composiciones no las escuchó, no las logró escuchar. Y ahora la Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque del Santuario las interpreta. Ha venido, es que son muchas, pero ha ido sacando, interpretando. Él compuso, él trajo el modernismo en la música de gran orquesta a Colombia. Él fue el que la trajo en ese entonces, no lo comprendían. En este momento lo que está sonando, y él lo escribió hace muchísimos años. Y escribe también la música para el himno de Bogotá. Exacto, el himno de Bogotá es de Roberto Pineda Duque. En esta sala la idea es que las personas vengan, se hacen conversatorios, se viene a leer. Tenemos pues como este espacio y tenemos unas fotografías muy hermosas del municipio del Santuario de diferentes épocas donde podemos apreciar, por ejemplo, la construcción de la Basílica de San Judas, podemos apreciar los cambios en nuestro parque principal, donde antes se hacían pues las ventas en el parque, en las caseticas, los toldos, las araucarias. Un pequeño homenaje a la cerámica del Santo. Recuerda que en la cerámica del Santo se hacían también, la fuente del municipio del Santuario con los angelitos, la del parque, se hizo en la cerámica del Santo. También la baldosa que tiene Nuestra Señora de Chiquinquirá, también la baldosa de la iglesia de Concepción, de Envigado y de Río Negro se hicieron en la cerámica del Salto.
También tuvimos la oportunidad en el anterior programa de conocer un poquito acerca de esa historia de la cerámica en el municipio del Santuario. Estuvimos también en El Salto, recorriendo las ruinas de los hornos. Y bueno, ya tuvimos como un pequeño acercamiento a esa historia. Este espacio entonces está en construcción. Aprovechar, Andrea, entonces, de pronto algún santuariano antioqueño que quiera, que tenga de pronto sus esos olletas, que tenga sus elementos. sartenes y sus fogoncitos de petróleo que nos pueda donar. Y así recrear Ay, entonces lo que es no, una cocina antioqueña, una cocina paisa. El almacén. Este es una réplica del almacén El Maratón, que inició en el santuario como un almacén de telas. Es el que está en el parque. Ujú. Es el que está en el parque principal y aquí podemos verlo en diferentes fotografías hasta el día de hoy. Aquí tenemos algo muy lindo y es que apoyamos también a los artistas locales, entonces tenemos unas artesanías muy lindas para vender, para apoyar pues el talento santuario. Mira, Yo me le metí al negocio. Ve, ahí está. Ah, yo sí me acuerdo de esto porque mi mamá cosía. Entonces Medían la está, tela. sí, para medir las telas. Y las cortaban con esas tijerotas que vimos ahorita. Las grandotas y el papel para empacar. Qué belleza. Era muy chévere porque era más La caja amigable con el medio registradora. ambiente. La caja registradora, las repisas, pues como Las vitrinas. las vitrinas y repisas. Acá veo una foto que me lleva a un recuerdo muy bonito y es el tema del ajedrez. Acá en Santuario fue súper fuerte, inclusive hay un campeón mundial de ajedrez, pero jugando de una forma muy charra. Por telégrafo mandaban las jugadas y los partidos duraban años. Y usted mandaba la jugada, él se la mandaba, usted la respondía. Ay, Y por telégrafo. Y así hubo acá en el Santuario un campeón mundial de ajedrez. Y todavía en las fiestas del retorno se juega ajedrez, hay un concurso pues con eso. Estamos en la primera exposición de arte religioso de la Casa Museo El Santuario. Andrea, hablemos un poco acerca entonces de esta exposición que se lleva a cabo en este lugar. Bueno, esta exposición reúne artistas santuarianos, es una exposición, como tú dijiste, de arte religioso, y tenemos unos cuadros muy hermosos de personas del municipio. Artistas del municipio. En su mayoría. El santuario se reconoce porque es muy religioso también, Will. Sí, muy religioso y levítico, o sea, de muchos sacerdotes y religiosas. Pero eso viene a través pues, de la historia del santuario, donde en la época de la persecución contra la Iglesia Católica, Marinilla, que ha sido tan conservadora y era como decir el Vaticano en Colombia era Marinilla. Cuando estaban persiguiendo a la Iglesia Católica, les toca huir y venir a esconderse en el santuario. Entonces de ahí muchos se fueron quedando, muchos sacerdotes tenían como la casa de descanso acá, esto era una vereda de Marinilla. El Entonces, santuario. Sí. Y luego también con lo de la persecución. Marinilla y Santuario son pueblos hermanos y comparten una historia juntos. Diferentes técnicas se aprecian en esta exposición, grosso modo. ¿Qué podemos ver? Pues bueno, acá veo algunas en óleo. Acrílicos, óleos. Es un gran artista, brillante, Argiro Quinchía. Que participó en la elaboración del mural del Parque de la Memoria. Sí. ¿Cierto que sí? Sí, y es el director de la Escuela de Bellas Artes de nuestra Casa de la Cultura, Luis Norberto Gómez. Eventualmente o periódicamente, Andrea, ¿tienen este tipo de exposiciones en este lugar? Sí, de hecho, este espacio se abrió precisamente pensando en tener diferentes exposiciones. Acá hubo otra exposición también de cerámica. Lady la onda. Acá. ¿Cómo se comportan los pobladores del santuario con respecto al arte? Will, hemos visitado durante los dos programas, vemos el museo, vemos que el santuario es cuna de artistas, pero la gente ahorita, nuestra, el contemporáneo, nuestros jóvenes, nuestros niños, todavía sienten inclinación por este tipo de lugares, visitar, conocer la historia, ¿sí hay realmente como ese ánimo? Le cuento a Aida que en Santuario no hay evento que uno programe
y así ponga la programación a última hora, siempre le va a llegar gente. Siempre va a asegurar uno, como decir que un evento o algo no se desarrolle por falta de público, muy difícil. El santuario consume mucho cultura, arte, porque cultura es Sí, todo, sí, sí. cultura es todo lo que hacemos. Exposiciones, encuentros. Tardes, musicales, conciertos, y en el santuario ha ido creciendo mucho. De verdad que el santuario es un pueblo que se respira artísticamente, culturalmente. Arte y cultura, me encanta el santuario, así que me vengo a vivir acá, Will. Voy a ver pues Bienvenida. si nos recibe. Bienvenida. Andrea, muchas gracias, fascinada con la Casa Museo, con esta exposición. Recordar también y dar como ese pasoncito, ese recorrido por lo que es la cultura paisa, la cultura antioqueña y obviamente colombiana. A usted muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Recordemos los horarios de atención y ubicación. Y redes sociales. Sí, en redes sociales nos pueden seguir en Instagram y nuestros horarios son hasta las 5 de la tarde, de martes hasta los domingos, hasta las 5 de la tarde, de 10 a 5. Sobre la autopista Sobre la autopista Medellín-Bogotá. Medellín-Bogotá. Desde la parroquia El Señor de la Misericordia en el municipio del Santuario, nos despedimos. Will, muchas gracias, qué recorridos tan bonitos, insisto, enamorada de este municipio, enamorada del oriente antioqueño, y qué bien que a través de nuestro medio podamos conocer todas esas historias, los personajes, el arte, la cultura, y en este caso que estuvimos hablando un poquito de los museos. Oh, muchas gracias, Aida, por aceptar la invitación, por venir a conocer nuestro municipio y llevarlo a todos los orientales y a todos los que siguen su medio de comunicación. Los esperamos en el santuario y sepan que en el santuario sí hay mucho que hacer. Sí, hay mucho que hacer en el oriente antioqueño, un municipio que queda a pocos minutos de la capital de Antioquia, donde su gente es emprendedora, echa pa'lante, y hay mucho por hacer y mucho por conocer. Wilson, muchísimas gracias. Gracias a ti, por acá siempre bienvenidos al santuario. Recordarle, me gusta, me encanta, me importa, y compartir este enlace con más personas, enamorarnos de nuestra tierra, compartirlo y visitarlo.